estamos en comunicación, me parece a mí que logramos la comunicación con Francisco Dos Reis, que es presidente de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales, y nos va a estar hablando hoy que se ha reunido con la CGT para debatir el Compre Nacional. Francisco Dos Reis, buenas tardes. Marisa Maffini y Alicia Mucio, te saludamos. ¿Y se va el problema? Hola. Hola. Sí, buenas tardes, Francisco. Buenas Marisa tardes. Maffini y Alicia Mucio de bajito. Estado Joven, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchas mejor? Un poquito, bueno. Un poquito mejor, a ver si podemos mejorar la comunicación. Bueno. Quería que, buenas tardes, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Y sobre todo quería charlar lo que ha acontecido hoy en la reunión, cómo ha sido esta reunión con la CGT. Ayer fue. Ayer, perdón. Sí. Bueno, nosotros hace mucho tiempo, la CEM, que fue un desprendimiento de la PYME, tuvo un protagonismo en materia de relaciones con el movimiento obrero histórica. Yo, con los dirigentes que quedaron de APYME y de las otras organizaciones, seguimos una rutina histórica que tiene que ver con una alianza por el trabajo y la producción, que tuvo su correlato en la marcha grande, en la marcha federal y en el FRENAPO, y en la última marcha de la CTA, de esa convocatoria, la marcha federal. Sí. Y ahora, la CGT siempre fue un tema, un hueso duro de roer. Ahora teníamos contacto con ramas de la CGT, porque estamos trabajando en la idea de proclamar en un momento determinado esa alianza por el trabajo y la producción, pero que aparte que se habla, se cristalice y se traslade a la sociedad, para que, bueno, que sepa la gente de que estamos defendiendo el trabajo argentino, ¿no? Y bueno, fue buena, yo no participé, pero sé todo porque, bueno, después nos reunimos, porque hay tantas cosas para ir y participar que no vamos a distintos lugares, ¿no? Y fue buena, participaron los gremios de la producción, participó el Barba Gutiérrez, participó los dos DAER, participó, no me acuerdo quién otro más, y el de la UOM. Fue una reunión de intercambio de opiniones de cómo salimos a defender, y se instaló algo que nosotros y otros, ¿no? Otras organizaciones empresarias venimos planteando hace mucho tiempo, que es el Compre Argentino, que existió toda la vida, pero que nunca se llevó a cabo, pero que en este momento, bueno, cuando vos tenés trabajo, decís, bueno, el Compre Argentino, qué sé yo, siempre fue bueno, siempre hubo que implementarlo, siempre hubiera ayudado mucho más al desarrollo, pero bueno, mientras tienen trabajo los empresarios están tratando de salir adelante con el trabajo que tienen, y ahora nosotros lo volvimos a poner en el centro de la escena. Y cuando digo nosotros, no la hacen. Las otras cámaras empresarias, organizaciones empresariales también lo ponen en el centro de la escena. El tema del Compre Argentino, que es una ley que, bueno, ahora está modificada, siempre se modificó y nunca cumplió un papel fundamental, que es que el Estado, los municipios, el Estado en su conjunto, los municipios, la provincia y la nación, y algunas empresas mixtas, le compren un porcentaje obligatoriamente a las pymes, aunque cueste el 5% más, porque eso no es un costo, termina siendo un beneficio. Y bueno, y aparte políticas activas, plan de emergencia PYME, que es un tema que tiene que ver con un conjunto de factores que tienen la tarifa por un lado, la caída de la venta, la apertura de las importaciones, el costo del crédito. No hay un plan industrial de desarrollo y ni siquiera hay un plan de emergencia para la coyuntura en este momento, porque por momento el gobierno anterior, cuando le prestaba plata a las empresas para que no echen o no cierren, tenía un plan, no era el plan, pero era un plan. Esto no es nada, esto no es nada. Dos Reyes, perdón, ¿esto lo retrotrae en algún modo a los 90, Dos Reyes? ¿O ¿Cómo? cree que es aún peor? ¿Esto a usted lo retrotrae a la década del 90 o cree que es aún peor lo que está ocurriendo? Cuando yo te dije a vos que había participado de la Marcha Grande y la Marcha Federal, fue la ruptura con el menemismo del movimiento obrero, no de APYME, que había roto antes con el que el menemato. Era el punto casi de inflexión entre que ya no se podía, por ser parte del partido, sostener una cosa como esa. La diferencia entre el 90 y ahora es que en el 90 fueron paso a paso haciendo un plan que duró 10 años. Y estos muchachos prestaron el acelerador y están haciendo todo al mismo tiempo, neoliberalismo en estado puro, y tienen mucho menos veteranía, mucho menos experiencia, mucho menos cintura que el peronismo en el gobierno.
por más que hayan hecho cualquier cantidad de locuras en los 90, tenían como una especie de dribbling, de movimiento, ¿viste? Como para jugar. Estos son muy frontales, van por todo, el neoliberalismo en estado puro total, y nosotros vamos a llegar a los 90, a la crisis de los 90, antes de fin de año. Vamos a llegar porque es inevitable. No hay ningún dato de la realidad que muestre que algo va a pasar, que modifique, aunque tengan un plan, no tienen tiempo. No tienen tiempo para aplicarlo. Yo creo que no tienen ningún plan y que no tienen tiempo y que va a agravar la situación de los trabajadores, que en el fondo es un objetivo a alcanzar, porque ellos necesitan tener 20% de desocupados. Creo que lo dijo Pradgay, y el que mejor lo planteó fue él. O trabajo o salarios. Y la idea es achicar el salario. Y el peor enemigo de las pymes es achicar el salario, aunque ahora nos costaría pagar los aumentos. Nosotros tenemos que apostar a que el salario se dinamice, porque si no empieza la cascada y terminamos en el fondo del mar. Terminamos como en los 90 sin empresas, sin proyectos, sin modelo industrial, sin nada. Francisco, soy Alicia Mucio, te hago dos preguntas. La primera es, ¿qué tal? La primera es si a partir de estas reuniones con sectores de la CGT, de la producción en especial, se puede hablar de una unidad de concepción y una unidad de acción entre el sector... Bueno, la agenda de la SEM estuvo siempre. Nosotros venimos trabajando inclusive con la corriente, que está dentro de la CGT, desde antes de 3 años antes del 2015, de la pérdida de las elecciones, con una actitud crítica del otro gobierno, ¿no? Digamos, no de apoyo incondicional. Y ahí participaban los gremios de la corriente. Sacamos documentos, sacamos trabajos teóricos, todo como para poder presentarlo, y lo hicimos y lo distribuimos. Lo que falta acá, y aparte quiero aclarar, con la CTA nosotros tenemos un vínculo histórico, sobre todo la CEN, que viene de esa época de la Marcha Grande, que tiene una continuidad histórica hasta hoy. Nunca hubo problema, siempre nos sentamos, siempre charlamos. Ahora falta que el sindicalismo, que es la parte que no entiendo, un día se junte en una tribuna con las pymes y diga: esto es una alianza estratégica con un plan, y este plan tiene 10 puntos, 5, 7 o 12. Y la sociedad interprete que hay un frente por la producción y el trabajo, y que nos acompañen los trabajadores nuestros, que nos acompañen las pymes que todavía no están convencidas, y formar un bloque productivo. Eso sería la idea que tenemos, aparte, hace más de 10 años. Ahora probablemente podamos cristalizar mucho de ese sueño que teníamos como empresarios, que era muy contradictorio. Estamos en condiciones de que se cristalice, y sería extraordinario, sería un paso enorme, aunque se convierta en un eslogan, digamos, y la gente lo tome y acompañe ese eslogan, al final se instala, ¿no? Podemos tener ese sueño, ¿no? Podemos tener ese sueño. Debemos. Bien. Porque nadie se resigna. Yo soy un hombre muy grande que tengo una empresa hace más de 50 años, pero siempre fui un militante social. No fui nada más que un dirigente empresario, fui otra cosa. Fui un militante político, social. Por eso a PYME, que la mayoría de nosotros veníamos de la militancia política, diversa, pero militancia política al fin, nunca nos encasillamos que éramos una élite empresaria que lo único que tenía que defender eran sus intereses, sin intentar entender que la sociedad es un conjunto, y que la teoría de la inversión famosa que tiene Macri, que alguna vez tuvieron todos, hay que invertir en sociedad. Si vos compras robots pero no le das de comer a la gente, ¿quién carajo va a manejar los robots? Exactamente. Claro. Vos tenés que invertir en sociedad, tiene que comer la gente, tiene que ir a la escuela, y tiene que haber un dique de contención para que la gente tenga una perspectiva de que mejore su vida en los próximos 5 años. Bueno, esto que está pasando es todo lo contrario. Claro. Francisco, para nuestros oyentes, cuando se habla de pequeña, mediana empresa, de este tipo de organizaciones, ¿de qué porcentaje estamos hablando en la masa productiva, digamos, en cuanto a trabajadores? ¿Cuánto implica la población de estas? 80%. Sí. Mira, te voy a hacer una aclaración, esto es muy teórico, muy personal.
yo vivo en el conurbano, ¿no? Y hace mucho que soy empresario y hace mucho que soy dirigente político. Y estudiando la fenomenología de las pymes en los barrios, en este barrio debe haber 40, 50 empresas chicas de 10, 15, 20 trabajadores. Tienen una particular, democratizan la economía. ¿Por qué? Porque vos tomás gente del barrio. Formás gente del barrio, les pagás el sueldo y consumen en el barrio. Es una cosa, digamos, es como una especie de democratización económica, política y social. Y destruirla sería un crimen brutal, que no tiene ni pie ni cabeza, es una locura. Pero bueno, estos están dispuestos a hacer todo lo que se les canta, no tienen ningún tipo de prurito, y aparte se están peleando con todo. Creo que le falta pelearse con la madre a Macri. Sí, creo que está peleado. Está peleado. ¿Ah, sí? Sí. Escúchame, Francisco, para terminar, porque tenemos acá las noticias. En otros países, ¿cómo es el sector PYME? Digamos, los que siempre que quieren mirar algunos, ¿no? No sé, en Europa, en Estados Unidos o en el resto de Latinoamérica. ¿Cuál es la fuerza de la pequeña y mediana empresa? empresa? Acá pasó algo muy interesante, que justamente creo que es el núcleo duro del PRO, que en un momento determinado, yo lo tengo grabado en la cabeza quién sacó el papelito, que no me acuerdo quién fue, y yo ahí hice la lectura que corresponde para mí de cuál era el objetivo. Y dijeron, en América Latina el país que tiene más alto salario es la Argentina. Y eso nos quita competitividad. Entonces, lectura, tenés que ganar menos. No es un orgullo que estemos mejor, es una catástrofe que estemos mejor, visto desde ese lugar. Nosotros siempre nos referenciamos en la experiencia italiana, que hoy está en una crisis, bueno, propia del capitalismo global, ¿no? Y la mayoría del mundo es pyme, y la Argentina es más pyme que el mundo. El 97-98% de las empresas son pymes. La Argentina es un país pyme. Y el gobierno de Cristina, y antes y siempre, apostaron por la burguesía nacional. Pero la burguesía nacional es la que Cristina y todo. Estoy hablando de Cristina porque fue un momento interesante para el modelo, para el proceso de desarrollo, ¿no? Que hubo un desarrollo sostenido de la economía. 110% del crecimiento industrial en 10 años no tuvimos nunca en toda la historia, ¿no? Y yo no soy kirchnerista, yo estoy hablando de números concretos, ¿no? El tema es el siguiente: vienen esto y te dicen que no somos competitivos, o sea, no servimos para nada. No importa la máquina que tengamos, el esfuerzo que hicimos y las inversiones que hicimos, nos servimos y listo. Y eso es un retroceso gigantesco, porque un país o es industrial o es pastoril. Y esto apuesta en un país pastoril. Eso es un retroceso de 50 años. Francisco, tenemos que ir a la tanda, así que te agradecemos la comunicación y vamos a estar hablando con vos próximamente, ¿sí? Para ver cómo van las cosas y seguir charlando sobre ese tema tan interesante. El persianazo, ¿no? Sí, nosotros mañana... nuestro gremio, el gremio del caucho, yo tengo una fábrica de caucho, no adhirió. Entonces siempre tengo que bailar con la más fea. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Si la gente quiere venir a trabajar, le tengo que dejar entrar. Porque el gremio no adhirió. Muy bien, Francisco. Pero esperemos que sea un paro muy grande, muy contundente, y que terminemos formando un frente productivo y un frente social para enfrentar al neoliberalismo y al macrismo. Gracias, Francisco. Muy bien. Muchas gracias por la comunicación y por charlar con nosotros. No, al contrario, es un placer. Estábamos en comunicación con Francisco Dos Reis, que es presidente de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales, y nos vamos a la tanda.